La intubación es la colocación de un tubo de plástico que es flexible en la tráquea para mantener abiertas las vías respiratorias. Este es un procedimiento que sirve para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, medicamento o anestesia. En este video te explicaremos lo que conlleva. Los equipos necesarios para realizar una intubación endotraqueal sirven para colocar una vía aérea alternativa, donde estos materiales siempre deben mantenerse juntos y a la mano. Es importante anticipar la necesidad de introducir una vía aérea y sobre todo preparar el equipo como medida de precaución ante alguna falla respiratoria del recién nacido. Para realizar la intubación endotraqueal se necesitará un dispositivo de ventilación a presión positiva, con bolsa o reanimador con pieza en forma de T y tubuladura para aire y oxígeno mezclado. Un mango de laringoscopio con un juego adicional de baterías, bombillas y las hojas de laringoscopio, donde si el recién nacido es a término se deberá de utilizar del número 1, cuando el bebé suele ser prematuro se utilizará la hoja número 0 y en recién nacidos muy prematuros del doble 0. Siempre debemos recordar que se tiene que utilizar hojas rectas llamadas Miller en vez de las curvas que se llaman Macintosh. Un estetoscopio con cabeza neonatal o pediátrico. Una cánula o un tubo endotraqueal con diámetro dependiendo del peso del recién nacido y también las semanas de gestación, junto con su estilete o guía. Una máscara laríngea del número 1 o también otro dispositivo supraglótico con una jeringa que tenga no más de 5 mililitros de aire. Una cinta métrica para medir la inserción del tubo endotraqueal y también una cinta adhesiva para poder fijar la sugestión del tubo. Una sonda para aspiración en caso de que el recién nacido tenga o se produzcan diferentes tipos de secreciones que le dificulte el flujo del aire al momento de querer realizar la intubación endotraqueal. Y por último, un aspirador para permeabilizar la vía aérea. El tubo endotraqueal se estima por medio del peso y el tiempo de gestación del recién nacido, donde utilizar tubos demasiado pequeños puede aumentar la resistencia al flujo de aire y la probabilidad de que éste quede obstruido por secreciones, y en caso de que se utilice un tubo muy grande puede provocar un traumatismo en la vía aérea. Y para seleccionar el tipo de tubo es necesario conocer el peso y las semanas de gestación del recién nacido. Una vez ya seleccionada la cánula o el tubo endotraqueal, procederemos a hiperoxigenar al paciente. Antes de realizar la maniobra de intubación, se deberá utilizar el dispositivo de ventilación a presión positiva, con la técnica C y E, que esta sirve para evitar salidas de fugas de aire y para que el paciente tenga un mejor flujo de aire. Al administrar las ventilaciones no debemos de dar con mucha fuerza, debido a que la presión debe ser de 5 a 20 aproximadamente. La aspiración de secreciones suele suceder cuando los bebés están bajo estrés, debido a un suministro bajo de sangre y oxígeno. Esto suele suceder cuando existe la aspiración meconial, y en ese caso necesita aspiración lo más pronto posible. Una vez terminando ya con el dispositivo de ventilación y dándonos cuenta que existe alguna obstrucción en la vía aérea, se opta por aspirar para permeabilizar la vía aérea y proceder a realizar la intubación. Es importante realizar la aspiración con el fin de evitar la hipoxia y la hipoxemia, por lo cual se debe conservar adecuadamente la saturación de oxígeno, el llenado capilar y la frecuencia cardíaca durante el procedimiento. Una vez colocada ya la sonda en el aspirador, se comienza a introducir en la vía donde se desea aspirar. Y después la iremos sacando en círculos, aspirando toda aquella secreción que obstruya la vía. Para una correcta colocación, se debe poner la cabeza del bebé en la línea media, dejar el cuello ligeramente extendido y observar si la cabeza se encuentra al nivel del abdomen superior. Y en caso de presentar una mala posición, con la hoja del laringoscopio quedará totalmente obstruido. Para comenzar, debemos de armar el laringoscopio con la hoja del número 1, que en este caso se utilizará, y esta debe ser la hoja recta, que es llamada hoja de Miller. También deberemos de comprobar que la hoja del laringoscopio encienda correctamente lo que es la bombilla. Al verificar el tubo, que en este caso es de un diámetro de 3.0, se recomienda lubricarlo para evitar algún tipo de molestia o en el peor del caso alguna hemorragia interna en la vía aérea. La posición del recién nacido es un aspecto de lo más importante al momento de realizar una intubación.
En neonatos se debe de realizar lo que es la maniobra del mentón, donde nosotros deberemos con nuestro dedo pulgar derecho mantener abierta la boca para mantener la salida del aire y que ésta pueda estar permeable en cualquier situación. Debemos de recordar que no tenemos que palanquear al momento de meter la hoja del laringoscopio. En el siguiente paso se deberá de insertar la hoja del laringoscopio en el lado derecho de la lengua para así poderla deslizar hacia la línea media. Deberemos de seguir avanzando hasta empujar también suavemente la lengua hacia el lado izquierdo de la boca, para así poder permitirnos identificar los puntos de referencia al intubar. No deberemos de palanquear lo que es el laringoscopio. En esta parte del video podemos observar cómo la técnica es incorrecta, pues debido a que comienza a hacer palanqueo y está haciendo que el mango esté en contra de la encía superior del bebé, lo cual puede ocasionar algún daño. En este paso, identificaremos los puntos de referencia claves. Si la punta de la hoja está correctamente colocada en la valícula de la lengua, debería verse la epiglotis colgando de la parte superior y además las cuerdas vocales directamente desde abajo. En este punto, las cuerdas vocales se deberían ver como si fuera una letra V, pero invertida. Tal vez en un cierto punto se necesite introducir y retirar la hoja lentamente para poder apreciar las cuerdas vocales, pero en caso de que si la hoja no se introduce lo suficiente, se seguirá viendo la base de la lengua y la faringe posterior. Se debe de realizar lentamente hasta que se vea la epiglotis pueda quedar a la vista. Y en caso de que la hoja se inserte demasiado, solamente se verá el agujero del esófago. Después de haber colocado la cánula al orificio correcto de la vía aérea, procederemos a retirar cuidadosamente el estilete y con la otra mano sostendremos el labio superior la cánula para evitar algún movimiento. Posteriormente colocamos el capnógrafo sobre la bolsa autoinflable y al momento de iniciar las ventilaciones debemos de observar los movimientos de la caja torácica del recién nacido, además de observar el cambio de coloración del capnógrafo que nos indica la presencia de dióxido de carbono y además indica si estamos en la vía aérea. También debemos de saber que la presión inspiratoria con la que vamos a trabajar es de 20 a 25 centímetros de H2O o de agua. Los pasos para una intubación deben completarse aproximadamente en 30 segundos. Esto se debe considerar al momento desde que se empieza, pues los signos vitales del recién nacido pueden empeorar debido a que no se está ventilando. Y en caso de no poder intubar, se solicita ayuda a un médico o a un enfermero neonatal. Y por último, finalizamos con la técnica de intubación en un solo paso. Después de la intubación se deberá de comprobar la posición correcta del tubo auscultando la caja torácica del paciente, pues con el estetoscopio pediátrico deben ser audibles ruidos respiratorios simétricos sobre las bases de ambos pulmones, que es abajo y a los lados, y sobre los ápices debajo de las clavículas. Es importante no introducir el tubo demasiado, puesto que puede llegar a tocar la carina o ingresar a un bronquio principal. El método DNT utiliza un cálculo basado en la distancia, que va desde el tabique nasal del bebé hasta el trago de la oreja, donde se utilizará una cinta métrica para poder medir la DNT y también la profundidad de inserción estimada, que es en centímetros. Por último, solamente quedará fijar la intubación con cinta adhesiva,
por la cual se va a dividir a la mitad de su longitud, y esta parte sin cortar se pondrá sobre la mejilla del bebé, cerca de la comisura de los labios, y la otra parte se envolverá o se enrollará en la intubación o en la cánula, de modo que quede una pequeña lengüeta de cinta adhesiva doblada en la punta para que éste se pueda quitar con facilidad. Y bien, hemos llegado al final de este video. Esperemos que haya sido de su agrado aprender esta técnica y sobre todo un agradecimiento a la Facultad de Enfermería de Mexicali por habernos brindado el equipo necesario para la realización de este video. Muchas gracias.